Nunca imaginé que el día que soñé durante más de un año comenzaría con un mensaje capaz de romperme el corazón. No fue un accidente, ni una tragedia inesperada. Fue una decisión. Una decisión tomada por las dos personas que más deseaba ver a mi lado cuando caminara hacia el altar. Me llamo Thea. Tengo 31 años. Cada detalle de mi boda fue construido con mi propio esfuerzo. Durante 14 meses trabajé sin descanso. Servía mesas los fines de semana y, por las noches, aceptaba pequeños proyectos de diseño gráfico como freelance. Dormía poco, pero cada dólar que ahorraba me acercaba al día con el que siempre había soñado. No quería pedir ayuda a mis padres. No porque no la necesitaran, sino porque estaba cansada de sentir que cualquier favor tenía un precio emocional. Quería que ese momento fuera completamente mío. Sin comparaciones. Sin favoritismos. Sin sentir que debía competir por un poco de atención. Desde que era adolescente entendí cuál era mi lugar dentro de mi familia. Mi hermano mayor, Desmond, siempre era el centro de todo. Cada uno de sus logros ocupaba un lugar especial en la casa. Sus premios decoraban la sala. Sus decisiones eran motivo de celebración. Si cometía un error, todos encontraban una excusa para justificarlo. Yo aprendí a vivir en silencio. Cuando conseguí una beca universitaria gracias a mi esfuerzo, esperaba escuchar un simple "estamos orgullosos de ti". En cambio, mi madre solo preguntó por qué no había intentado entrar en una universidad más prestigiosa. Ese día comprendí que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Con el tiempo dejé de buscar su aprobación. Decidí construir una vida donde mi felicidad no dependiera de sus opiniones. Y entonces apareció Rowan. Lo conocí por casualidad en un curso de cerámica al que asistí solo porque quería probar algo diferente. Desde nuestra primera conversación sentí una tranquilidad que jamás había experimentado. Mientras otros hablaban sin escucharme, Rowan prestaba atención a cada palabra que decía. Me hacía sentir importante. Me hacía sentir vista. Nuestra relación creció de forma natural. 2 años después, durante una caminata por el mismo sendero que recorríamos casi todos los meses, se detuvo en un pequeño mirador. Sonrió con esa calma que siempre lo caracterizaba y me pidió que compartiera mi vida con él. Acepté sin dudar. Por primera vez tenía la certeza de que alguien me elegía por quien realmente era. Organizar nuestra boda fue una experiencia hermosa. Cada flor, cada invitación, cada mesa y cada pequeño detalle llevaba una parte de nosotros. No era una celebración lujosa. Era una celebración llena de amor. Sin embargo, 3 días antes de la ceremonia, todo cambió. Mientras me probaban el vestido por última vez, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Lo abrí con una sonrisa, sin imaginar que, después de leer aquellas palabras, mi vida jamás volvería a ser la misma. Respiré profundamente antes de leer el mensaje completo. Pensé que mi madre quería preguntarme algún detalle de la ceremonia o decirme que estaba emocionada por el gran día. Pero, desde la primera línea, sentí que el mundo se detenía. Decía que Desmond tenía un viaje de negocios muy importante a Singapur. Según ella, acompañarlo al aeropuerto era mucho más necesario que asistir a lo que llamó esa pequeña fiesta. También escribió que ella y mi padre ya habían comprado los boletos de avión y que, por esa razón, no podrían estar presentes en mi boda. Me quedé inmóvil. Leí el mensaje una y otra vez durante varios minutos. Esperaba otro mensaje. Una explicación. Una broma de mal gusto. Incluso una disculpa. Pero no llegó nada. Solo apareció una reacción de mi padre, un simple pulgar hacia arriba. Como si aquella decisión fuera completamente normal. Como si renunciar al momento más importante de la vida de su hija no mereciera ni una conversación. Sentí un vacío imposible de describir. No lloré de inmediato. Primero apareció el silencio. Ese silencio pesado que solo existe cuando alguien rompe algo que ya estaba lleno de grietas. Todas las heridas del pasado regresaron al mismo tiempo. Recordé cada cumpleaños en el que Desmond era el protagonista. Cada reunión familiar donde mis logros apenas recibían un comentario. Cada ocasión en la que intenté sentirme suficiente para ellos. Y comprendí que nada había cambiado. Simplemente yo había querido creer que esta vez sería diferente. Guardé el teléfono lentamente y terminé la prueba del vestido intentando sonreír.
Las personas alrededor no sabían lo que acababa de ocurrir. Nadie imaginaba que, detrás de aquel vestido blanco, había una mujer tratando de mantener unido un corazón que acababa de romperse. Cuando llegué a casa, Rowan notó inmediatamente que algo no estaba bien. Se acercó, tomó mis manos y preguntó con tranquilidad qué había sucedido. No pude responder. Solo le entregué el teléfono. Él leyó el mensaje en silencio. Su expresión cambió por completo. No mostró enojo. No criticó a mis padres. Simplemente me abrazó con fuerza, como si quisiera impedir que todo aquel dolor terminara de derrumbarme. No vas a pasar por esto sola, me dijo con una voz firme. Aquellas palabras significaron más que cualquier disculpa que mis padres jamás podrían ofrecer. La mañana de la boda llegó demasiado rápido. Mientras todos terminaban los últimos preparativos, recibí una fotografía enviada por mi tía. En la imagen aparecían mis padres sonriendo en la sala de espera del aeropuerto. A su lado estaba Desmond, sosteniendo su pase de abordar con orgullo. Parecían felices. Como si aquel viaje fuera mucho más importante que verme casarme. Miré la hora. Faltaban menos de 4 horas para la ceremonia. Entonces comprendí otra realidad aún más dolorosa. Mi padre, el hombre que durante más de un año había prometido llevarme hasta el altar, no estaría allí. Por primera vez desde que comenzó toda esta historia, sentí verdadero miedo. No sabía cómo iba a enfrentar aquel momento. Y fue justo entonces cuando alguien completamente inesperado apareció con una propuesta que cambiaría mi boda, y también mi vida para siempre. Los minutos pasaban demasiado rápido. Intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía que todo se estaba desmoronando. Miraba mi vestido, el salón decorado con tanto esfuerzo y las flores que había elegido una por una, y solo podía pensar en el lugar vacío donde debía estar mi padre. Fue entonces cuando Odelice, la coordinadora de la boda, se acercó a mí. Era una mujer tranquila, observadora y de esas personas que saben leer el rostro de alguien sin necesidad de hacer muchas preguntas. ¿Estás bien?, me preguntó con suavidad. Intenté responder que sí, pero mi voz se quebró. Le conté todo. Le hablé del mensaje, del viaje a Singapur, de la fotografía en el aeropuerto y de la promesa que mi padre había roto sin el menor remordimiento. Odelice guardó silencio unos segundos. No me ofreció lástima. Me ofreció una solución. Me habló de Julian Thorne. Durante las últimas semanas él había estado supervisando la restauración de los jardines del lugar donde celebraríamos la ceremonia. Varias veces había comentado lo impresionado que estaba al ver que yo organizaba cada detalle de la boda con paciencia, responsabilidad y una sonrisa, incluso cuando surgían problemas. Entonces Odelice me hizo una pregunta inesperada. ¿Quieres que hable con él? La miré sorprendida. ¿Hablar con él? ¿Para qué? Tal vez acepte acompañarte hasta el altar. Por un instante pensé que era una locura. ¿Cómo podía permitir que un hombre al que apenas conocía ocupara el lugar de mi padre? Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que el verdadero vacío no era la ausencia de mi padre. El vacío era sentir que nadie quería estar conmigo en ese momento. Una hora después estaba sentada frente a Julian, dentro de un pequeño invernadero lleno de plantas y flores. Le expliqué toda la situación sin esconder nada. Esperaba incomodidad. Esperaba que rechazara la idea con educación. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Julian me escuchó hasta el final sin interrumpirme. Cuando terminé, sonrió con una enorme serenidad. Será un honor acompañarte. Lo miré sin saber qué decir. Él continuó hablando. La familia no siempre está formada por las personas que comparten nuestra sangre. A veces aparece en los momentos más difíciles, cuando alguien decide quedarse a tu lado sin esperar nada a cambio. Aquellas palabras tocaron una parte de mi corazón que llevaba muchos años herida. Llegó el momento de la ceremonia. La música comenzó a sonar. Tomé el brazo de Julian. Respiré profundamente. Y empezamos a caminar. Mientras avanzábamos hacia el altar, observé los rostros de nuestros invitados. Nadie mostraba pena. Todos sonreían. No era una sonrisa de compromiso para las fotografías. Era una sonrisa sincera. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeada de personas que realmente deseaban compartir aquel instante conmigo. Cuando llegué junto a Rowan, él tomó mi mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de emoción.
No hizo falta decir una sola palabra. Los dos entendimos que, aunque aquel día no había salido como lo imaginábamos, estaba convirtiéndose en algo mucho más valioso. Mi mejor amiga grabó toda la entrada al altar con su teléfono. Quería guardar ese recuerdo y compartirlo más tarde con nuestros familiares y amigos. Ninguno de nosotros imaginaba que ese pequeño video cambiaría la vida de muchas personas. Ni que, apenas unos días después, millones de personas conocerían nuestra historia. Y mucho menos que esa grabación terminaría revelando un secreto capaz de poner el mundo de mis padres completamente de cabeza. El lunes por la mañana, mientras Rowan y yo disfrutábamos de los primeros días de nuestra luna de miel, mi teléfono no dejaba de sonar. Al principio pensé que eran simples felicitaciones por la boda. Pero estaba completamente equivocada. El video de mi entrada al altar había comenzado a recorrer las redes sociales. Miles de personas lo compartían. Después fueron cientos de miles. Y, antes de que terminara el fin de semana, más de 1 millón de personas ya habían visto aquella escena. Muchos desconocidos leyeron la breve explicación que acompañaba el video y entendieron lo ocurrido. No hablaban de un vestido elegante ni de la decoración. Hablaban de una hija que fue abandonada por sus propios padres el día de su boda, y de un hombre casi desconocido que decidió ocupar ese lugar con una enorme dignidad. Mientras tanto, mi madre llamó una y otra vez. 10 veces. 20 veces. 50 veces. Al final del día ya había dejado decenas de mensajes de voz. En el último, su voz temblaba. Me dijo que el jefe de mi padre había visto el video y había reconocido inmediatamente al hombre que caminaba conmigo hacia el altar. Ese hombre era Julian Thorne. Lo que yo desconocía era que Julian no solo era el responsable del hermoso jardín del lugar donde nos casamos. En realidad, era el fundador de una de las empresas de paisajismo más importantes del estado. Su compañía mantenía contratos millonarios con grandes corporaciones, incluida la empresa donde mi padre llevaba más de una década trabajando. El director de aquella compañía conocía personalmente a Julian. Cuando vio el video, no necesitó ninguna explicación. Reconoció de inmediato a uno de sus socios más respetados acompañando a la hija de un empleado, mientras el verdadero padre brillaba por su ausencia. Al día siguiente llamó a mi padre a su oficina. La conversación fue mucho más difícil de lo que él esperaba. Le preguntó directamente por qué otro hombre había ocupado su lugar en la boda de su hija. Mi padre intentó justificarse hablando del supuesto viaje urgente de Desmond. Pero aquella explicación ya no convencía a nadie. Su jefe le respondió con total sinceridad. Le dijo que era imposible confiar plenamente en alguien capaz de abandonar a su propia hija durante uno de los momentos más importantes de su vida. Pocas semanas después, mi padre perdió la promoción que llevaba tanto tiempo esperando. Cuando mi madre volvió a llamarme, me pidió que publicara un mensaje diciendo que todo había sido un malentendido. Quería proteger la imagen de la familia. Pero esta vez no acepté. Con calma le respondí que aquello no había sido una confusión. Había sido una elección. Y todas las decisiones tienen consecuencias. Después de la boda seguí en contacto con Julian. Lo que comenzó como un favor terminó convirtiéndose en una amistad sincera. Un día, mientras tomábamos café, me confesó algo que jamás olvidaré. 6 años antes había perdido a su única hija en un accidente de tráfico. Acompañarme hasta el altar le permitió volver a sentir, aunque solo fuera por unos minutos, el inmenso orgullo de caminar junto a una hija en uno de los días más importantes de su vida. Sus palabras me emocionaron profundamente. Desde entonces, Rowan y yo comenzamos a invitarlo con frecuencia a cenar. Sin darnos cuenta, Julian pasó a formar parte de nuestra familia. No por obligación, sino por cariño. Meses más tarde, incluso Desmond me llamó. Me aseguró que nunca pidió a nuestros padres que faltaran a mi boda y que, al descubrir lo ocurrido, sintió una enorme vergüenza. Le creí. Poco a poco empezamos a reconstruir nuestra relación, dejando atrás los errores de quienes nos enseñaron a competir en lugar de querernos. Hoy entendí una verdad que cambió mi vida para siempre. La verdadera familia no siempre comparte tu apellido. La verdadera familia es la que aparece cuando más la necesitas, y decide quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Gracias por acompañarme, y nos vemos en la próxima historia.